Horario todo usuario. El siguiente programa es de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. CRN, Circuito Regional de Noticias, presenta Zona Positiva Radio con Robert Lucena. Zona Positiva Radio. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su espacio Zona Positiva Radio a través del Circuito Regional de Noticias. Estaremos trabajando para todos ustedes gustosamente en los controles Alejandro Jiménez y que les habla su amigo y abogado Robert Lucena, certificado locutor 7428. Los invitamos a participar a través de mensajería de texto al 0414-9560-774 o por supuesto nos puede ubicar también en nuestra cuenta en Facebook como Zona Positiva Portuguesa. Estamos enlazando comunicación con nuestro invitado la tarde de hoy, el economista Luis Vicente León, quien es el presidente de Data Análisis del Circuito Regional de Noticias. ¿Te identificas? ¿Ya lo tenemos en línea? Bueno, tenemos a Luis Vicente León en línea. Debo presentarlo, es economista egresado de la UCAD y magíster en Ingeniería Empresarial de la Universidad Simón Bolívar. Cuenta con especialidades en análisis de industrias, economía industrial, entre otras. Actualmente es profesor de análisis de entorno político del IESA y de economía industrial en la UCAD. Es presidente de Data Análisis, socio y director de Tendencias Digitales, además conferencista. Bienvenido Luis Vicente León a Zona Positiva, al Circuito Regional de Noticias y por supuesto a través de la señal de este circuito a Portuguesa. Muy buenas tardes, encantado de hablar contigo. ¿Me escucha? ¿Aló? Aló, Luis Vicente, te tenemos. Bienvenido a Zona Positiva Portuguesa. Encantadísimo de hablar con ustedes. La entrevista, hermano. Importante destacar, recientemente en tu tweet publicaste un pensamiento de Winston Churchill. Lo cito textualmente: un fanático es alguien incapaz de cambiar de opinión y que nunca cambia de tema. ¿A quién te refieres hoy en día en Venezuela, como está convulsionada desde el punto de vista político? ¿Quién debería tomarse como fanático? ¿El presidente de la República, Nicolás Maduro, que está en el poder y pretende asimismo mantenerse? ¿O la oposición venezolana, que intenta hacerse del poder, incluso aún pudiendo denominarse como tomando caminos verdes? Los fanáticos políticos no están en un solo lado. Cuando obviamente tenemos una sociedad polarizada, uno suele pensar que todo lo malo está al frente, en la acera distinta a la tuya, y que a tu lado todos son, digamos, buenos, o lo justificas porque piensan igual que tú. Pero los radicales en el chavismo, igual que los radicales en la oposición, están fanatizados. Y cuando tú te fanatizas, resulta que planteas las soluciones de los problemas solamente en la guerra o en el conflicto, y no lo planteas nunca donde realmente suelen estar, y es en las negociaciones políticas, que al final siempre terminan por ser la vía para resolver el problema. Pero no me refiero a las negociaciones políticas como ir a dialogar entre las partes como si fueran amigos, porque las partes no son amigas, ni en un diálogo en el cual tú te sientas con un adversario y no tienes capacidad de presionarlo. Porque si tú te sientas con un secuestrador para que secuestre a tu hijo y no tienes plata para pagar, o no tienes la capacidad de decirle estás rodeado y si tú no me lo encuentras y si tú no me lo entregas te van a matar, es decir, si yo no tengo la fuerza de la negociación, entonces yo no puedo ser exitoso en esa negociación. Pero el problema no es la negociación, eres tú. Es decir, cuando tú has planteado mal las negociaciones o cuando te sientas sin el poder de esa negociación, entonces tú estás matando la esperanza de cambio negociador y resulta que al final empiezas a quemar puentes que cuando te des cuenta que de todas maneras lo vas a tener que cruzar, entonces se te va a complicar mucho más
la solución de tus problemas a futuro. De manera que cuando yo me refiero a fanáticos, me refiero a los fanáticos de todos los lados, que se quedan enfrascados, lo oyes permanentemente diciendo que yo no voy a negociar porque no se negocia con los malos, con los ampones. Y uno se pregunta, cuando negocia un secuestro, ¿lo negocia con quién? ¿Con la monjita de la esquina? ¿Con el cura de la iglesia? Es decir, ¿con quién vas a negociar tu secuestro? Tú no escoges el adversario, tú no escoges con quién vas a tener que negociar, te tocó negociar con él. Y al otro lado, en el lado, digamos, también del chavismo, la idea de que yo no negocio con la oposición porque yo soy el gobierno, se te olvida que resulta que tienes 80% de la población en contra y que ya no tienes gobernabilidad democrática, que no eres capaz ni lo vas a hacer de resolver los problemas económicos del país, que no eres capaz de colocar el petróleo del país en el resto del mundo, que has perdido completamente tu capacidad de negociación internacional, que perdiste tus embajadas y tus consulados en más de 50 países, que no tienes plata, que estás quebrado. Y si tú no estás dispuesto a la negociación política futuro, entonces vas a ir por un barranco tú, los militares y el país completo. De manera que tú vas a tener que cambiar de opinión frente a esa posición absolutamente cerrada de que tú no negocias con nadie, porque resulta que si no negocias, tú también vas a estar metido en el mismo hueco en el que, por cierto, también has metido al resto del país. Ahora, llama la atención, cuando usted hace esta descripción, prácticamente está de manera indirecta señalando muy puntualmente la postura que maneja el presidente Nicolás Maduro, pero también el ciudadano Juan Guaidó, cuando ha señalado tácitamente que él no va a negociar con el presidente Nicolás Maduro. Entonces, los dos son fanáticos a final de cuentas. Bueno, desde el punto de vista de las declaraciones, sí. Desde el punto de vista de la acción, no lo sabemos. Porque aquí hay un tema que es muy importante desde el punto de vista político. Si nosotros en Venezuela estuviéramos en el medio de una negociación inteligente que intente resolver el problema de fondo, que intente buscar cómo fracturar los soportes que sostienen vigente al gobierno de Maduro sin tener en efecto respaldo popular. O al revés, si el gobierno estuviera negociando para preservar ciertos niveles de fuerza y gobierno en el futuro, a pesar de tener la necesidad de abrir espacios para la penetración opositora o para una elección, lo más probable es que ni tú ni yo lo supiéramos. Lo más probable es que las negociaciones se estuvieran dando absolutamente por debajo de la mesa y que al final te enteres cuando ya se hayan logrado algunos acuerdos básicos, porque las negociaciones políticas no son públicas, porque tú no estás negociando nada chévere, tú no estás negociando cosas que a la gente le guste, tú no estás si tú colocas en televisión una negociación política, ¿qué es lo que te va a pasar? Que la mayoría de la población se va a sentir horrorizada de las cosas que se están negociando, porque si tú le preguntas a una señora que ha pasado más trabajo en los últimos años que nadie en el mundo, una señora que a lo mejor le mataron su hijo, o una señora que no tiene agua ni electricidad, o una señora que ha perdido todo, y tú ves a esa señora en la televisión oyendo que tú, para poder cambiar, vas a tener, por ejemplo, que preservar al sector militar que ha sostenido a ese gobierno, lo vas a tener que mantener en el poder militar, porque de lo contrario no hay forma de provocar los cambios. Esa señora se puede sentir completamente frustrada y le puede dar muchísima rabia, por ejemplo, saber que los culpables de lo que a ella le pasó a lo mejor van a tener que ser perdonados para poder rescatar los equilibrios a futuro. Si tú haces esa negociación pública, lo que va a generar son ataques y rechazos brutales que van a hacer imposible la negociación. Tú vas a tener que negociar absolutamente gallo tapado, y cuando tengas la respuesta y le puedas decir a esa misma señora, es verdad que tuve que perdonar a ese tipo terrible que hizo cosas espantosas, pero también en esa negociación
conseguimos cambiar el gobierno o conseguimos ir a una elección y darte un futuro mejor a ti y a los hijos que te quedan, entonces a lo mejor la puedes convencer. Para quienes nos sintonizan en este momento, conversamos con el economista Luis Vicente León, quien es presidente de Data Analysis, además directivo de Tendencias Digitales y conferencista. Luis Vicente León, en dos oportunidades muy puntuales, el presidente Nicolás Maduro ha señalado, primeramente por parte del TSJ, una amenaza a Juan Guaidó de encarcelarlo para que no saliera del territorio nacional, y recientemente por los hechos eléctricos nuevamente es imputado, por lo menos señalado, como el principal causante. La pregunta ¿es beneficioso para la población venezolana que adversa al presidente Nicolás Maduro que el diputado Juan Guaidó continúe en libertad o sea privado de libertad? Mira, Guaidó está libre básicamente porque el gobierno siente que apresarlo le es más costoso que los beneficios que pueda obtener de ello. No tiene absolutamente nada que ver con temas legales o de legitimidad. Si ellos hubieran querido apresar a Guaidó, lo hubieran apresado al minuto de haberse juramentado como presidente encargado, porque ellos presumen que eso es un acto absolutamente ilegal. Por lo tanto, si no necesita ninguna excusa, ni es que si se fue para Cúcuta, ni que hay un boicot eléctrico, nada de eso. Es más grave desde el punto de vista del chavismo que el presidente de la Asamblea Nacional haya dicho que él es el presidente encargado del país y que desconoce la figura y la legitimidad de Maduro. Entonces, todo lo demás es absolutamente adornos. ¿Por qué no lo han apresado? No lo han apresado fundamentalmente porque sienten que ese apresamiento puede generar o un riesgo de explosión social que le puede complicar el panorama de estabilidad y pudiera obligar al sector militar a tener que reprimir en pueblo, lo cual los puede fracturar y eso generar una salida real de Maduro del poder, o porque piensa que eso puede agudizar tanto las sanciones norteamericanas, que a pesar de que son terribles, todavía no son o no están en el máximo nivel, o que pudieran generar incluso una invasión militar o justificar la entrada de militares a Venezuela, o porque pudiera agregar a Europa a las sanciones financieras o petroleras que ya tiene Estados Unidos, y todo eso para el gobierno venezolano es incrementar su dolor de cabeza. Entonces, la realidad es que aquí no estamos hablando de legitimidad o de legalidad, porque vamos a estar claros, ¿quién controla el poder en Venezuela? El poder no lo controla Guaidó. Tú puedes llamar a Guaidó presidente encargado, puedes decir que Maduro es un dictador, tú puedes decir lo que te dé la gana, pero desde el punto de vista empírico, ¿quién gobierna? Maduro, no Guaidó. O sea, el que te permite que tú tengas la señal en este momento abierta y que tú y yo estemos hablando, no es Guaidó. El que te lo permite es Maduro, porque si Maduro te quiere cerrar esa radio, te la cierra más o menos en 3 segundos. El que permite que yo esté libre y que no esté preso, en realidad no es Guaidó, porque resulta que Guaidó tiene preso al líder principal de su partido y no lo puede liberar. Entonces, ¿cuál es el nivel de poder que puede ejercer Guaidó internamente en Venezuela? Ninguno. Puede ejercer poder externo, fuera en los países que lo han reconocido. Puede incluso presionar internamente o tener símbolos políticos, pero el poder está en manos de Maduro, y por lo tanto, si Maduro no lo apresa, es básicamente porque en su análisis siente que le conviene. Ahora menciona los costos de impacto que esto pueda generar. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos principalmente tiene sanciones contra Venezuela y sanciones tras sanciones. Para los que nos escuchan en este momento a través del circuito regional de noticias Zona Positiva acá en el estado portuguesa, ¿qué se puede esperar desde el punto de vista económico a través de estas sanciones y cómo se va a repercutir en los próximos días en el poder adquisitivo o merma del venezolano? Bueno, Venezuela tiene una crisis que es la peor en toda su historia republicana, una destrucción de su capacidad productiva. El país es la mitad de lo que era y en plena caída, en el barranco. El nivel de ingreso de la población venezolana está pulverizado. Solo para que tenga un dato específico, cuando el gobierno decretó a mitad del año pasado el salario mínimo en Venezuela, representaba $30 al mes.
Cuando lo volvió a incrementar a final del año, representaba $6 al mes. Es decir, muy por debajo de las líneas de pobreza, muy por debajo de los niveles de pobreza extrema de África. Y eso ocurrió en menos de 6 meses. Eso es una pulverización en el nivel de ingresos. La crisis venezolana no se debe a más nada que a un modelo primitivo de control, a un modelo primitivo de hostilidad frente al sector privado, de generación de desconfianza en Venezuela. Ahora, a eso, que es una Venezuela enferma, absolutamente enferma de proteccionismo, de control, etcétera, se le agrega las sanciones. Y las sanciones van a empezar a tener impacto ahora. Y esas sanciones, sin duda, van a empeorar al enfermo. O sea, agarran a un enfermo, ese enfermo ya estaba en la cama, boqueando, con respirador artificial, con pastillas para la tensión y para el corazón, oxígeno y respirador. Y resulta que le quitaste el respirador, le quitaste el oxígeno y no hay medicina. Las sanciones amplifican el problema, no son la fuente del problema, pero amplifican el problema. Y lo vamos a vivir todos, no solamente Maduro. Es decir, el objetivo de la sanción es sacar a Maduro, es lo que dice el ejecutor de la sanción. Pero el costo, mientras no lo saca, y por ahora no lo saca, lo vive no solamente Maduro, lo vive la población completa de Venezuela, que va a vivir los próximos meses una situación económica dramáticamente peor que la que ya tenía. Ahora, desde el punto de vista de los partidos políticos, ¿estarán a la altura, me refiero a los de oposición, a la altura de las exigencias del pueblo venezolano que está exigiendo un cambio, partiendo del hecho que históricamente siempre se han presentado de manera divisionista, están atomizados a lo que es la expectativa del pueblo venezolano? Hoy la oposición está unificada alrededor de su líder, clarísimo, que es Guaidó, que además ha logrado rescatar niveles de conexión popular inéditos desde Chávez, que además domina la escena en términos de que sus decisiones, si no son acatadas por el resto de la oposición, se quedan como la guayabera por fuera, porque la mayoría de la gente respeta todavía la posición de ese liderazgo, pero en verdad esos son elementos, digamos, que el tiempo reta. Si tú pasas mucho tiempo sin resolver el problema, y por cierto, si tú pasas mucho tiempo generando sobre expectativas, diciendo a la gente que va a resolver el problema, que eso está todo listo, que Maduro no le quedan, ya no le queda más nada, que está, juro, afuera, que viene inmediato, mientras más promesas no puedas cumplir, mientras más amenazas que no puedes ejecutar tires al mercado, mientras más puentes de negociación quemes en el futuro, más duro puede ser el costo que tengas tan pronto la población se dé cuenta que tú no vas a poder resolver el problema tan rápidamente como la gente quiere. Prácticamente estaría estas palabras recogiendo el tuit que hace pocas horas publicó, y cito textualmente: en un político es vital no crear falsas expectativas, no ofrecer cosas imposibles de cumplir, no proferir amenazas que no concretarás, no quemar puentes que no deberás cruzar. Primero te aplauden, pero cuando el resultado es distinto, como el que se esperaba, la gente te despellejan. Esto lo citó usted textualmente. ¿Algún énfasis muy puntual? Absolutamente. Es que creo que ahí está el tema central, y no se refiere solamente a la oposición, se refiere a cualquier político en conflicto, a cualquier político siempre, pero en conflicto es infinitamente más importante, porque resulta que de nuevo la gente en el conflicto lo que quiere es resolver su problema. Es normal que los venezolanos, que están desesperados por haber vivido años de un gobierno terriblemente malo, que ha destruido su país, que ha destruido su esperanza, que ha destruido la empresa, que ha destruido su futuro, quiere cambio inmediato. Pero el problema es que los cambios inmediatos no existen, que no es verdad que hay una solución mágica, que vas a tener que trabajar muy duro, pero además que probablemente vas a tener que negociar con tu adversario para resolver el problema, que no puedes plantear un conflicto existencial porque ese sector existe y tiene poder y plata y militares y armas, y si tú no negocias con él,
lo más probable es que te lleven a una guerra que no va a ganar nadie en ella. Entonces, si tú empiezas a ofrecerle simplemente para emocionar, para que te aplaudan muy duro, empiezas a ofrecer lo que la gente te pide a gritos, sabiendo que no lo puedes entregar. Entonces, mira, te van a aplaudir muy duro, pero te va a durar poco el aplauso. Luis Vicente, una duda que tengo, ¿pudiese ya estimar a quién la gente del pueblo venezolano está señalando como culpable en relación a los 5 días que en Venezuela quedamos sin luz? ¿A la oposición venezolana a través de las supuestas agresiones de Estados Unidos y liderados por Juan Guaidó, o la incompetencia de falta de mantenimiento de parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros? Esa crisis arrancó con 80% de la población queriendo cambio y responsabilizando al gobierno venezolano de la crisis que estaba viviendo. La probabilidad de que eso cambie, es decir, que tú pudieras voltear esa tortilla en un evento de 5 días es nula. Es decir, no está medido, pero es nula. O sea, puede ser que haya bajado un poco y que el gobierno haya logrado convencer a algún porcentaje pequeño de la población de que él no es culpable de la crisis que se vivió. Pero la probabilidad de que eso sea mayoritario es nula. Es decir, la mayoría de la población siente que vive en crisis y responsabiliza directamente al gobierno de Maduro por su crisis. Y esto forma parte de esa crisis. Luis, con esto estaríamos cerrando la entrevista por la tarde de hoy. Agradecemos tu cortesía de habernos aceptado poder hacerla. Quisiera, para las audiencias que nos está escuchando, ¿hay esperanzas de cambio para Venezuela? ¿Se puede reactivar la economía en el país? A ver, los cambios van a ocurrir. El tema es que no son tan rápidos como la gente cree. Yo creo que esto es un proceso absolutamente irreversible. La Venezuela de hoy no va a ser la Venezuela dentro de unos años. No hay forma de sostenerla. Y por lo tanto se van a producir cambios. Lo que pasa es que los cambios no necesariamente son iguales a lo que la gente cree. No están siempre como dibujados como si fuera un storyboard de una película en Hollywood. Pueden pasar muchas cosas distintas, escenarios diferentes en estos próximos años. Lo que parece claro es que los próximos 6 meses siguen siendo muy duros para la población venezolana y lamentablemente tenemos que aprender a sobrevivir o a subsistir en el medio de esa gran calamidad que estamos viviendo. Luis Vicente León, tus palabras de cierre para la audiencia del Circuito Regional de Noticias en Portuguesa y Zona Positiva. Yo creo que Venezuela tiene que entender que son momentos muy difíciles, pero que también el ojo del huracán pasa y que las crisis no son permanentes y que deberíamos estar tratando de sostenernos, sobre todo el casco del barco, sin hundirnos, porque una vez que superemos el clímax de esa crisis tenemos abiertas unas grandes oportunidades, porque todo un país, en mi opinión, condenado al éxito a futuro. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando, para quienes nos sintonizaron, con el economista Luis Vicente León, quien es presidente de la encuestadora Data Analysis, además socio y director de Tendencias Digitales, conferencista, con quien estuvimos manteniendo una conversación bastante amena en relación a los hechos de su interés. Bueno, señores, por supuesto, esta entrevista estará colgada en nuestra cuenta en Facebook como Zona Positiva Portuguesa. Llegamos a la parte final por la tarde de hoy. Espero les haya parecido interesante esta entrevista. Trabajamos para todos ustedes en los controles Alejandro Jiménez, y que les habló su amigo y abogado Robert Lucena, certificado locutor 7428. Sigan disfrutando la mejor programación, la del Circuito Regional de Noticias. Dios me los bendiga. CRN, Circuito Regional de Noticias, presentó Zona Positiva Radio con Robert Lucena. Zona Positiva Radio.